Pero tenemos una visita privilegiada hoy día. Es un exalumno del Liceo B4, Juan Jacobo Tancara Chambe, que es oriundo de la provincia de Parinacota, Chile, de origen aymara. Realizó su educación superior en tres disciplinas: literatura, teología y filosofía, en universidades de Sudamérica y en Europa. Apoya movimientos indígenas y populares de reivindicación social y cultural. Da conferencias por varios países. Tuvo entre sus profesores a connotados filósofos y teólogos de la liberación. Su afición por la literatura es reciente, habiendo cultivado más el ensayo en las disciplinas que estudió. Pronto publicará una serie de obras literarias, filosóficas y teológicas. Y tiene ya dos libros. Su primer libro se llama La palabra comprometida, eh, apuntes para una hermenéutica literaria a partir de algunos elementos de la teología y filosofía de la liberación. Tiene una muy bonita presentación. Su segundo libro es Murallas de piel y silencio, fragmentos de días y noche. Juan Jacobo, un placer tenerte acá, pues, hijo, como ex alumno del Liceo B4. ¿Cómo está, profesor Mario? No, para mí es una sorpresa agradable verlo después de tantos años. Efectivamente, estuve en el Liceo B4 en la secundaria, en la enseñanza media. Y bueno, me acuerdo bastante de usted y de los profesores que allá tuve, ¿no? Gracias por la oportunidad. Yo creo que hoy día nos convoca un tema que es muy importante, Juan, eh, y fíjate cómo podemos hacer que la cultura ancestral de nuestras tierras se permanezcan vigentes en nuestra vida. Efectivamente, es fundamental que empecemos a generar nuestra propia identidad. Creo que lo estamos haciendo. Y yo pienso que la cultura aymara no es una exclusivo, ¿no? Exclusiva de, digamos, de personas que biológicamente son aymaras, sino que pienso que también se puede ser aymara cuando se practican los valores andinos, indígenas en este caso, ¿no? Como por ejemplo la reciprocidad, el cuidado del medio ambiente, o también el buscar el equilibrio, ¿no? Con la naturaleza. Yo pienso que eso no es exclusivo solamente de los pueblos oriundos, sino que lo podemos hacer todas las personas, como parte de nuestra identidad. Repito otra vez, la- el cuidado de la madre tierra, la Pachamama, la reciprocidad, la complementariedad y estos valores, ¿no? Que buscar un equilibrio, una armonía. Pienso que es lo que siempre se busca. Es decir, los principios en el fondo de la cultura andina son principios que nos permiten una convivencia más humana, digámoslo así, ¿no? Que no nos destruyamos unos a otros, que no destruyamos la fuente que nos da vida, que es la naturaleza, sino que la cuidemos. Y eso es un llamado para todas las personas, no solamente para los pueblos indígenas o para quienes tienen apellidos aymaras, como en mi caso, Tankara Chambe, sino para todas las personas. Tú has dicho algo que es muy importante, Juan, y tiene que ver cómo mantenemos viva la cultura aymara, la cultura quechua y todas aquellas culturas que tienen que ver con lo andino. Eh, a mí me preocupa que solamente celebramos el 21 de junio para el solsticio, el día de... El 21 de junio, reitero, celebramos la Pachamama, como tú lo señalaste. Eso que es como adquirir un nuevo compromiso con la madre tierra, con el Tata Inti, eh, y que cuidemos de mejor manera la naturaleza como tú lo estás señalando. ¿Crees tú que eso se está dando realmente en nuestra región? Lamentablemente, no son muchas las personas que no solamente predican, sino practican esta convivencia, pero es muy difícil, ¿no? Dado vivimos un momento de mucho consumismo, vivimos un momento de mucho individualismo, e incluso los mismos personas que descienden de los pueblos originarios están hechizados, ¿no? Por el mercado total. Y estar hechizados por el mercado significa asumir estas posiciones consumistas, ¿no? El individualismo, y solamente el generar dinero a cualquier costo, de manera mezquina y sin importar a la otra persona. Entonces está siendo bien difícil, ¿no? Que podamos emprender prácticas un poco más alternativas, aunque siempre hay personas y esas personas son las que salvan el mundo finalmente, ¿no? Pero yo pienso que es un desafío todavía enorme
dado que el mercado total, podemos llamarle así, está en todos los rincones, ¿no? Está en nuestra vida cotidiana, está en nuestra mente. Nos han colonizado mentalmente. Entonces, la práctica indígena no se trata solamente del folclore, no se trata solamente de bailar o de la vestimenta, sino que se trata de una práctica de vida, es una forma de vivir. Y estamos cada vez despegándonos de esa forma de vivir, ¿no? Y, Entre paréntesis, perdona que te interrumpa, Juan. ¿Qué opinas tú de esta fiesta que se hace a fines de enero, el carnaval con la fuerza del sol? bueno, me parece que es un impulso muy importante porque no hay que menospreciar, ¿no? Digamos, estas expresiones culturales donde la gente tiene un momento de catarsis, de expansión. Eh, pero también, o sea, tiene sus dos caras, ¿eh? Es muy positivo, yo diría, por un lado, porque da la oportunidad de que se expresen las personas, los colores, los multicolores, la espiritualidad de los pueblos. Pero por otro lado también, y esto nos amenaza a todos, ¿no? Todo se vuelve solamente mercancía, ¿no? Algo mercancía. Eso es el problema que yo veo. Pero eso es una amenaza que tenemos con todo. Incluso yo que escribo novelas o libros, lo escribo por sentimiento, por compromiso. Pero bueno, en mi caso no pasa nada porque publico no muchos libros, pero digamos, en otros casos de personas que publican libros, escriben muchas veces para el mercado, digamos, escriben, se acomodan a los temas, escriben a mandado, ¿no? Y no porque sienten una necesidad urgente de escribir, de compromiso, de reivindicación. Entonces todo se mercantiliza. Hasta cierto punto vender es bueno, porque hay que venderlo, ¿no? Para sobrevivir. Pero a veces ya es demasiado y el mercado se traga, digamos, los buenos sentimientos, se traga la identidad, digamos, que surge del compromiso con el pueblo y se vuelven meras mercancías. Yo diría, Juan Jacobo, de que el mercado es inhumano en la realidad. Y tú señalaste algo que es muy importante. Este país está enfermo del consumismo y no es posible. Y en todo orden de cosas se da el consumismo. Y reitero, no es posible, porque todos los valores que propiciaron nuestras raíces no se desarrollan de la mejor manera, porque el más grande trata de comerse al más chicos, el más chico trata de sobrevivir y no se dan las condiciones para que la gente que realmente está produciendo en nuestros valles o en nuestro altiplano tenga una reinserción en la ciudad y que sea participativa. Yo lamento mucho de que esta visión macroeconómica que tiene este país tan liberal cause daño a la sociedad. Y yo creo que tú debes pensar de la misma manera en el sentido que necesitamos reinsertar en la sociedad chilena a toda la gente de las distintas culturas, tal como lo dije anteriormente, ya sean aymara, quechua, mapuche, onas, fueguinos, etcétera, eh, para que la gente pueda disfrutar de manera más sana. Yo me recuerdo los carnavales andinos de 50 años atrás, cómo eran participativos, Juan Jacobo, y con una limpieza, con una sanidad mental, que no significaba tener que involucrar, arrendar trajes tan caros como es lo que trae la gente para este encuentro con la fuerza del sol. Sí, efectivamente, hay una cosa que uno puede observar, ¿no? Sin el ánimo de ponerse como juez ni superior a nadie, simplemente observar de que mucha gente andina lucha por la distinción social, ¿no? Por ejemplo, el tener mucho dinero, el ostentar grandes riquezas para menospreciar al otro que no tiene, ¿no? Entonces estamos llegando muchas veces a esto de la distinción a través de la economía, ¿no? Entonces, eh, se rompe un poco la lógica, ¿no? De ser un carnaval de pueblo, donde el carnaval tiene que ser participativo, no puede haber esa división entre espectadores y quienes bailan, ¿no? El Correcto. carnaval todos participan, es una fiesta del pueblo. Eso sería la raíz de los carnavales, ¿no? Que es una fiesta del pueblo donde no hay espectadores, sino que todos están involucrados porque todos tienen la necesidad de celebrar, de catarsis, de un momento de expansión espiritual. No obstante, cuando se vuelve turístico ya eso es otra cosa, ¿no? Y que, bueno, puede tener sus partes positivas, pero ya ha perdido en esencia, ¿no? Lo que es la idea del carnaval. Y reiterar esto, ¿no? De que se está dando mucho esto de la distinción social entre los mismos aymaras. Yo soy aymara,
como decía usted al leer un poco mi biografía, soy aymara y estoy viendo eso de la distinción social en los aymaras, ¿no? Y otro tema también que quería señalar es la religión. Yo pienso que tenemos muchas religiones, muchas iglesias que más bien demonizan a la cultura aymara, ¿no? Muchos, bueno, los católicos han sido más sincréticos, digamos, ¿no? Históricamente los católicos son más sincréticos. De alguna manera, aunque igual existe el curacentrismo y la jerarquía y la imposición de otras cosas extrañas, pero no obstante, digamos, es un poco más tolerante, pero viene la religión evangélica, que es más extirpadora de idolatría, ¿no? Es decir, condena absolutamente todo lo que es la cultura aymara, ¿no? Ve como diabólico, digamos, cuando uno practica la pagua o cuando hay los bailes, todo lo ve como diabólico. También eso, y eso está muy enraizado en nuestros pueblos también, ¿no? Y ahí no se puede hacer mucho porque la gente misma cree en estas cosas, está convencido por alguna razón de estas religiones que están, generalmente digo, tienen cosas positivas, ¿no? Da un poco de autoestima a las personas, les da un poco de esperanza, o mucha esperanza, es cierto, pero también tienen la otra parte en la cual ellos buscan extirpar, ¿no? Toda manifestación de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, eso también es una... Y existe por último la religión del mercado, ¿no? Como ya hemos hablado de eso, donde el Dios es el oro, donde el Dios es el dinero, ¿no? Es el que rige, el que nos manda, ¿no? Y los templos son los malls. Esos son los templos de la religión del mercado. Es la idolatría del mercado, donde se ofrendan miles de vidas humanas a nivel mundial, ¿no? Porque este sistema económico para poder sobrevivir necesita, por ejemplo, los imperios que manejan el mercado, porque el mercado no es libre mercado, ¿no? El mercado está controlado. Existen leyes internacionales para controlar el mercado. Existen grandes corporaciones transnacionales, grandes empresas de venta de armas, como hay en Estados Unidos, y estas empresas de armas necesitan vender armas, por lo tanto crean guerras, crean conflictos, financian el terrorismo. Bueno, ha sido Es la una cosa terrible. característica de Estados Unidos, pues. Sí, generalmente, claro, hoy mismo vemos que, como por ejemplo, Estados Unidos está sancionando a Irán, está sancionando a Siria, está sancionando a Rusia, está sancionando a Corea del Norte, está sancionando a... Entonces vemos que lo que se llama el libre mercado funciona a nivel mundial en base a sanciones. Entonces eso no es libre mercado, ¿no? No puede ser. Y además la venta de armas, ¿no? La venta de armas en México está lleno de armas, Guatemala está lleno de armas, El Salvador está lleno de armas, ¿no? Hay armas que vienen del país del norte, porque a la empresa no le interesa la vida humana, no le interesa que los países se destruyan, que se destruyan familias, sino les interesa vender armas. En ese sentido estamos cayendo en el suicidio colectivo de la humanidad, ¿no? Entre nosotros nos estamos matando, nos estamos comiendo y los países están siendo saqueados. Mira África cómo está, ¿no? Hace muchos años. Es terrible. Entonces, a eso yo llamo el mercado total. No critico el intercambio del mercado, porque siempre ha habido mercado, los mismos aymaras Pero que sea de originalmente. manera sana, como se hacía el Exactamente. trueque antiguamente. Mercado siempre ha habido. El problema está que el mercado de hoy está monopolizado, están los oligopolios, está Mm. leyes internacionales que favorecen a las grandes potencias. Entonces, es un mercado que no es libre mercado en realidad, es un mercado bastante bien controlado. Juan Jacobo, tú has dicho algo que es cierto y que tiene que ver cómo el monopolio del mercado se ha internalizado en la mayoría de los países del mundo, excepto en aquellos como África, y yo hablaría casi todo el continente africano, que no tiene esa característica por su naturaleza. Sin embargo, lo que es América Latina, Europa, Asia, ¿cuál de todos trata de producir más para llegar al mercado mundial? Y en esta producción mundial realmente se producen muchas discriminaciones con el ser humano y son muy maltratados. ¿Qué opinión te merece eso? Efectivamente, como lo señalaba, los mismos europeos, no, digamos, o sea, yo no estoy generalizando, ¿no? Hay que ver también que la cultura occidental, dentro de la misma cultura occidental, hay pensamiento crítico, pensamiento alternativo. Entonces, con esto quiero decir que los mismos europeos alternativos, que están estudiando una economía alternativa, están tomando elementos del summa camaña, ¿no? Que es el buen vivir, es decir, otro tipo de economía, otro tipo de relación económica, de racionalización económica. Es decir, ya no regirse por la ley del más fuerte, sino buscar lo que es Ubuntu, ¿no? En la cultura africana, el yo vivo si tú vives, ¿no? Es decir, para que yo asegure mi vida, necesito también asegurar tu vida, ¿no? No destruirte, Eso es ¿no? recíproco. Exactamente, ¿no? Y eso está en las culturas africanas, está también en la cultura andina, lo que hablábamos, la complementariedad, la reciprocidad, la ética andina, ¿no? De no destruirse.
Y también hasta lo decía la crítica al capitalismo, ¿no? Es decir, no destruir las dos fuentes de riquezas que son el ser humano y la naturaleza. Son fuentes de riqueza. La naturaleza es condición para que el ser humano reproduzca su vida. Entonces, hay intentos por establecer otro tipo de economía, una economía alternativa, ¿no? Y alternativa al capitalismo, digámoslo así, ¿no? Ujú. Y porque el capitalismo, ¿qué es? Esa acumulación, ¿no? de riqueza y robo, ¿no? O sea, las grandes potencias van a saquear a otros países y les roban sus riquezas naturales, ¿no? O establecen leyes al comercio internacional donde vendemos la materia prima a muy bajo precio. Eso ya lo sabemos, ¿no? De tal forma, es un O le proceso. colocan impuestos. Exactamente. Y por último, el proceso de deshumanización, bueno, hay muchos elementos, ¿no? Pero se puede señalar los que ahora me vienen a la mente. El proceso de deshumanización está en que si tú no tienes dinero para ostentar, para comprar, para consumir, no eres nadie, no eres ser humano, ¿no? Si tienes dinero, si puedes consumir, eres ser humano, ¿no? O sea que el grado de humanidad en este sistema se mide por el poder de consumo. Entre más puedas comprar, entre más puedas consumir, entre más puedas participar en el mercado de esta manera, eres más gente. Entre menos consumes, entre menos dinero tienes, eres menos gente, ¿no? Incluso, entre más puedes consumir del mercado, eres más ciudadano y reconocido por el país. Entre menos puedes consumir en el mercado, no eres ciudadano, digamos, ¿no? Correcto. Entonces la ciudadanía y la humanización o la humanidad se mide por la capacidad de adquisición, por la capacidad de consumo, y no se mide por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no? Entonces deberíamos volver a que el ser humano, por el solo hecho de haber nacido, ya tendría que tener muchos derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación. Si no puede pagarla, derecho a la salud gratis, a la educación gratis, derecho a viviendas dignas, ¿no? No viviendas pequeñitas que son grandes negociados para las empresas inmobiliarias. Hay terreno en Chile, se pueden hacer casas más grandes. Es indigno estar viviendo en pequeñas casas, 5, 6, hasta 7 personas viviendo en espacios tan reducidos, ¿no? Yo me De admiro de 50 eso. metros cuadrados. Exactamente, usted lo sabe. Entonces, habiendo tierras aquí, ¿no? Habiendo tecnología, ¿no? Pero ¿qué? Es un negocio, ¿no? Es un negocio de las inmobiliarias en complicidad con los gobiernos de turno, ¿no? De dar tan poco Y espacio. cualquier gobierno de turno. Exactamente, porque, bueno, usted sabe que hay una diferencia leve ideológica, pero al fin se someten todos, ¿no? A esta práctica del negocio, ¿no? Todo se vuelve negocio, ¿no? Lamentablemente. Claro, no quiero ser radical para nada, pero es la realidad. Los mismos oyentes pueden constatarlo. Si no Ujú. me crean a mí, vayan a constatar, busquen información. Ahora hay aprovechar Internet no solamente para chatear, ¿no? O para estar en las redes sociales y publicando cosas que son intrascendentes, efímeras, Ujú. sino usen las redes sociales para informarse, ver noticias, contrastar los diferentes medios de comunicación, ¿no? Una misma noticia es contada de diferentes maneras según los medios de comunicación. El tema de los medios de comunicación ya lo hemos señalado, no sé si es novedad para muchos, están también bastante manipulados, ¿no? Son pocas empresas los que son dueños de la mayoría de los medios de comunicación y construyen una realidad paralela. Por lo tanto, tenemos que buscar varias versiones de la misma noticia, ¿no? Porque se construye la realidad, se manipula la realidad y se hace creer a las personas cosas que no son. Entonces ahí tenemos en este sistema de cinismo, este sistema de doble moral muchas veces, incluso de políticos que se mueven a la esfera internacional, dicen una cosa y hacen otra, ¿no? En la política, si una definición de política actualmente ligado a esto es decir una cosa y hacer otra, ¿no? Eso es lo que se define como la política actualmente, ¿no? La política del cinismo, de la doble moral, de la mentira. Son los valores que nosotros, los jóvenes, deben preguntarse, deben cuestionarse, deben empezar a buscar, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos estos valores que ya aparecen consolidados, parecen normalizados, naturalizados en la sociedad actual? No hay consecuencia de lo que se dice con lo que se hace. Juan Jacobo, te invito un ratito a que vayamos a una pausa y enseguida retornamos. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, estamos de vuelta con nuestro invitado especial hoy día, Juan Jacobo Tancara Chambe, eh, filósofo, teólogo, escritor. eh, Ha tenido un mundo muy interesante en su recorrido, tanto por América como por Europa. Entonces, yo le hablaba recién lo que significaba para mí por ahí, por los principios de los años 74, 75 en la realidad, cuando yo trabajé en La Paz, Bolivia, y cómo el tripartito realmente era una fiesta popular y que unía a tres países, a Bolivia, Perú y Chile.
¿Qué opinión te merece eso, Juan Jacobo? Es fundamental intercambiar experiencias, intercambiar culturas, intercambiar comidas y fundamental también buscar vías alternativas, ¿no? No solamente, digamos, de intercambiar productos, ¿no? Que nos favorezcan a todos. En el tripartito yo me acuerdo que cuando iba también hacían trueques, ¿no? No solamente Claro. había la mediación del dinero, de la moneda, sino también habían trueques. Y entonces me parece que es una actividad de que nos une, que nos integra como pueblos. Y eso en la macrozona andina, ¿no? Porque quienes practican el tripartito son los aymaras de los tres países, porque los aymaras están en los tres países, incluso están en el norte de Argentina, de tal manera que estas fronteras son artificiales y incluso se ha intentado, en caso de los aymaras chilenos, separarnos de la comunicación, no ahora, ¿no? Pero en el proceso de chilenización en la primera mitad del siglo XX y parte también de la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado un proceso de chilenización, de decir, tiene muchas aristas el tema de la chilenización, pero uno es que nos han intentado cortar el vínculo con los aymaras de Perú o de Bolivia, ¿no? De tal forma de que el aymara chileno renuncia a su cultura, a su lengua y se vuelva solamente chileno. Pero sabemos que la identidad chilena es una identidad en construcción, es decir, no está definida solamente por lo que nos llega del centro del país, sino que nosotros mismos, con todos nuestros derechos como chilenos y chilenas, debemos seguir redefiniéndonos, reescribiendo nuestra identidad, ¿no? Y con esto no estamos renunciando a la chilenidad, sino estamos proponiendo una chilenidad más integradora, más más multicultural y una chilenidad en el norte diferente, que busque la integración de los pueblos. Y también para la sobrevivencia es importante, ¿no? Porque hay que practicar realmente un libre mercado, ¿no? Es decir, un mercado que no esté, como les decía, monopolizado por grandes compañías transnacionales, sino que el mismo pueblo intercambia sus productos, intercambia aquellos productos que hacen con sus manos, etcétera. Entonces, pero como les decía, todo se banaliza muchas veces eh, y se folcloriza, y cuando en realidad de lo que se trata es de buscar mayor integración, de buscar verdaderamente mayores posibilidades de intercambio comercial, ¿no? Pero un intercambio comercial con humanidad, con ética, con solidaridad, ¿no? No, Yo no creo un que frío eso es lo intercambio que nos comercial. está faltando, Juan Jacobo, que haya más humanidad en esta tierra en general. Lamentablemente los grandes líderes como Donald Trump, como Putin de Rusia, el, el norcoreano, le causan daño a la humanidad, porque ellos ven por sus pasiones personales y cómo tratan de sacar adelante cada uno de ellos sus países, uno por sobre el otro. Y eso podría crear una situación muy grave para el mundo entero. Ojalá que eso se desvanezca y que solamente podamos eh, admirar lo que fue la cultura aymara y lo que fue el trueque y lo que fue el tripartito. Ese es el espíritu que debe privilegiarse siempre en nuestra gente. Efectivamente, estamos, como les decía, buscando un nuevo tipo de sociedad, una sociedad que tiene que ser respetuosa de la diversidad cultural, un nuevo tipo de economía, de racionalidad económica, donde yo vivo si tú vives, yo vivo si la madre tierra, la Pachamama, vive. Estamos buscando construir alternativas, ¿no? Alternativas incluso al consumismo, el dejar de usar bolsas de plástico. Creo que en Arica hay muchas personas que ya han comprendido esto y eso me ha alegrado bastante. El hecho de aceptar la diversidad, ¿no? Que somos diferentes, que las personas somos diferentes y hay que aceptarlo. También el tema de la sensibilidad de las migraciones también, ¿no? Obviamente que hay siempre que tener cuidado con la exportación también del narcotráfico, de la delincuencia, porque también eso se exporta lamentablemente. Eh, pero también tenemos delincuencia y exportación de la delincuencia a gran escala, ¿no? Cuando vienen las transnacionales, cuando las grandes compañías no pagan impuestos, cuando existe enriquecimiento por información privilegiada, cuando existen estafa a través de los bancos o cuando se salvan los bancos a través del dinero del Estado, ¿no? Y a veces muchos bancos quiebran, Ujú. por ejemplo, como pasó en Europa, en Argentina, y el Estado les salva, ¿no? Es decir, la banca privada No, no te necesita del olvides acá en Estado. Chile el Banco de Talca, con el señor Exactamente. Piñera. Exactamente, tenemos delincuentes, como se dice popularmente, de cuello corbata, ¿no? Que roban a grande escala, ¿no? No son pequeños robos y
Incluso mucha gente está metido también con el narcotráfico, ¿no? Entonces muchas veces. es terrible, es terrible, ¿no? Que personas que se presentan como grandes éticos en realidad hacen mucho daño al país, ¿no? Entonces a veces nos fijamos digámoslo así, en delincuentes comunes, pero no nos fijamos en estos grandes delincuentes que roban millones de pesos. No, Incluso, ellos roban en dólares, en dólares, sí. ya no roban en pesos, Ah, sí, porque es claro, muy poco. es muy poco, sí. Ya, Juan Jacobo, hablemos de tu libro Murallas de piel y silencio. Una presentación que te hace Rubén Alves dice, el mundo de los niños no es tan risueño como se cree. ¿Qué me dices? Es un libro, es una novela que habla sobre un niño aymara que baja del altiplano, vive en un internado, aquí, en un internado que había del Sename, y ahí él experimenta una serie de discriminación, de violencia, ¿no? Una convivencia difícil. Esta novela está ambientada en la década de los 80, donde todavía no se hablaba mucho de los pueblos originarios ni de los derechos de los pueblos originarios. Entonces un niño aymara es trasladado por sus padres a Arica, es internado en un hogar de menores. De ahí sufre como les decía, un desencuentro, ¿no? Es otro mundo ahí, ¿no? Donde tiene que convivir con personas que, pues, o sea, el mundo de la infancia se reproduce toda la violencia, ¿no? Del mundo de los adultos, ¿no? Todos los prejuicios. El niño es más sincero, digamos, y dice lo que piensa, ¿no? Bueno, Entonces, el Sename en esa época ya tenía problemas ya, Juan sí, Jacobo, realmente de relaciones entre los mismos niños. exactamente. Entonces ahí se ve de todo, ¿no? Digamos, el mundo de los niños, el internado es un pequeño mundo que refleja cómo es el mundo más grande, ¿no? Y ahí refleja, como te decía, la violencia, la injusticia, la violación también, ¿no? Hubieron casos de violación a niños. Bueno, este niño está narrado en primera persona y se llama Eliseo, el personaje principal, y él cuenta su experiencia en ese internado y cómo pierde como el sentido que tenía su vida en el altiplano, ¿no? Se traslada a otra lógica de vida, a otro modo de vida donde más que nada se respira la violencia, pero también se respira la esperanza, las verdaderas amistades, como se dice, ¿no? Ahí se construyen amistades que duran para toda la vida, ¿no? Bueno, entonces es una novela que es de la región, es un autor de la región. Yo soy de la provincia de Parinacota, de Caquena, nací en Caquena, de ahí son mi abuelo y mi padre. Entonces, es una novela que habla de una realidad que sucedió en la región. Entonces, yo creo que es una obra que es pertinente para esta región. Si queremos hablar de valorar nuestra región, yo pienso que aquí vengo a presentar este material. He estado dando charlas, el Liceo A1 lo han leído. He tenido una conferencia con estudiantes, con cerca de 70, 80 estudiantes en la UTA, hace 2 semanas atrás. Y he estado presentando, lo están leyendo en el Liceo A1, por ejemplo, ¿no? Y también estoy sugiriendo que lo puedan leer en el Liceo Agrícola, en otros liceos, ¿no? Y me parece importante. También voy a ir al B4, ¿no? A presentarla, a ver si A a mí me sugerirla, parece bien que lo a hagas sugerirla. en el Liceo Agrícola, porque ahí hay un desarrollo de la cultura aymara muy grande y muy comprometido. Eso me han dicho, sí. Yo fui director de ese liceo Ah, mis sí. últimos años de vida, profesional y laboral, eh, y aprendí a querer mucho más. Yo siempre he estado relacionado de una u otra manera con el mundo andino, pero creo que en el Liceo Agrícola realmente se dieron las condiciones para hacer una hermosa labor con los niños. Hicimos muchas cosas, incluso creamos hasta una cooperativa con el apoyo de Copeuch. Imagínate lo que es el mercado libre, Mm. cómo apoya a que los niños aprendan ya a ahorrar, la asociatividad que existe entre ellos vendiendo cositas y en los Mm. recreos para crear su propia caja como curso. Entonces te digo de que yo creo que el Liceo Agrícola refleja muy bien lo que es las características de vida del mundo andino. Ujú. Ah, sí, yo no, he oído del Liceo Agrícola de que hay una asistencia importante de estudiantes que son migrantes también bolivianos, etcétera. Entonces ahí me parece un interesante espacio. Y no solamente ese espacio, hay muchos espacios en Arica donde, bueno, la migración es algo normal, ¿no? Tanto de hermanos peruanos como bolivianos. Entonces me parece que es hora de no plantear tanto la monoculturalidad, sino empezar también a aprender de estas otras culturas, ¿no? Y Ujú. de la comida, de los modos de ser. Y vamos a ser un país más rico, ¿no? Un país más rico y vamos a tener personas
que son más abiertas de mente, ¿no? Yo veo una nueva generación bastante esperanzadora, que son más abiertos de mente, son más críticos, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, en el liceo que hay niños bastante críticos, ¿no? No sé si será la mayoría o una minoría, pero son bastante críticos del país y ellos están buscando, ¿no? Vivir de una manera más diversa, digamos, respetar la diversidad, ¿no? Es que, ¿sabes lo que ocurre, Juan Jacobo? De que todos los gobiernos que post dictadura, de una u otra manera, han estado directamente relacionados con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico lamentablemente ha sido deshumanizador y eso ha hecho entrar en conciencia a los jóvenes que deben procurar mejor sus relaciones interpersonales y que el consumismo no los consuma, sino que los ayude a mejorar en sus relaciones de diálogo y hacerlo más personas. Exactamente. Por ejemplo, yo dudo bastante del progreso, ¿no? Es decir, hacia dónde marchamos. Creo que no existe una línea en el tiempo donde vamos a alcanzar un paraíso, ¿no? Eso ya está bastante cuestionado. Las culturas andinas planteaban la circularidad de la historia, de la ciclicidad, ¿no? Como eran culturas agrícolas, entonces planteaban que la historia, o sea, la vida, la existencia es un proceso cíclico, es una espiral, el eterno retorno de lo nuevo, se puede decir. De tal manera que no existe este progreso lineal hacia un futuro de resplandor o de paraíso, ¿no? No existe. Lo que estamos haciendo es consumirnos y consumir a la naturaleza para alcanzar un paraíso que finalmente no existe, no es una ilusión. Y ahí colabora también la religión, colabora ciertas filosofías, ciertos mitos que nos hablan del mito del progreso, es decir, entre más acumulemos vamos a alcanzar. ¿No? Pienso que no es así, ¿no? Decía el expresidente Mujica de Uruguay, ¿no? Si quisiéramos tener el estilo de vida que tiene un neoyorquino, necesitamos como 7 planetas, ¿no? Porque no vamos a alcanzar, o sea, si no podemos instalar ese grado de consumo que hay en New York, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Podemos hablar de otras ciudades, porque si vamos a destruir el medio ambiente, ¿no? Ahora, también otro economista, Wim Dirksens, habla sobre las huellas ecológicas, es decir, un ser humano cuánto es capaz de consumir y cuánto es capaz de ensuciar, de generar basuras, o sea, por persona, es la huella ecológica que cada ser humano deja en este planeta. Entonces, por ejemplo, un estadounidense contaminan, un solo estadounidense contaminan como 20 o 30 latinoamericanos, digámoslo así, ¿no? Por el grado de consumo que tienen, ¿no? Su huella ecológica es mucho mayor. En fin, entonces estamos yendo hacia un futuro que no existe. No existe el progreso para todos, yo pienso. Lo que tenemos que hacer es frenarnos un poco, parar la máquina y comenzar no a consumir desenfrenadamente. También esto está metido China, ¿no? Por supuesto, ¿no? China que se Es una declara, potencia mundial claro, en producir un montón de productos desechables, ¿no? Y y ahora, para todo el mundo, ¿eh? sí, para todo el mundo. Incluso ellos Estados Unidos les debe mucho dinero a China, ¿no? Claro. Muchos están endeudados con China, ¿no? De tal manera que quiero decir, en pocas palabras, que este supuesto progreso nos está llevando a la nada, al nihilismo, como se dice, ¿no? Al nihilismo, es decir, a guerras, a destruirnos, etcétera, como ya hemos hablado. Y lo que hay que hacer es parar la máquina, lo que hay que hacer es valorar lo que realmente nos da vida, es decir, a la madre tierra, el ser humano, recuperar estas pequeñas organizaciones donde luchan por la vida, recuperar nuestras diversas economías, ¿no? Tanta razón tenían este mundo que consideramos atrasados, primitivos, salvajes, ¿no? Como los pueblos originarios, de que ellos vivían sin la necesidad de acumular, sin la necesidad de robar a otros pueblos, así como se roba ahora a grandes cantidades, ¿no? Sin la necesidad de ensuciar la tierra, sin la necesidad de producir plástico. Ellos eran culturas milenarias, vivieron miles de años. Así El es. capitalismo no tiene tantos años como las culturas milenarias. Ujú. Y vivieron bien, digamos, ¿no? Vivieron bien, consumiendo cosas naturales, eh, eh, dejando la distinción social, ¿no? Porque, como les repetía, ¿no? Ahora hasta los aymaras buscan distinguirse socialmente. ¿Quién tiene el vehículo último modelo? ¿Quién usa la mejor ropa? Y es una pena. ¿Quién, un par de zapatos para cada día? Como si eso nos hiciera más gente, ¿no? Ese, Juan Jacobo, perdona que te interrumpa, no es el mensaje que nos entrega la Pachamama ni el Tata Inti. Ellos lo único que quieren es que cuidemos nuestro globo terráqueo, que cuidemos nuestro espacio que tenemos en la Tierra y, como tú dices, no destruyamos el medio ambiente,
que es lo que están haciendo los grandes pueblos de este mundo. Estados Unidos y China son los países más contaminantes del mundo. Por tanto, nosotros pagamos las consecuencias de lo que está pasando allá. Sin embargo, nosotros damos ejemplo de cómo podemos ir limpiando las playas, de cómo podemos ir limpiando los valles, la tierra, etcétera. ¿Tú crees que ellos tienen la misma preocupación? No, porque están en una carrera loca de comercial, ¿no? En una carrera loca comercial donde no importa, digamos, mucho la tierra ni el ser humano, sino en acumular grandes cantidades de dinero. Y también hay que tener cuidado en esto, es muy importante, la tremenda producción de armas de destrucción masiva, Uh, ¿no? Tenemos tantos armas de destrucción masiva. eh, de tal manera que yo creo que no les preocupa mucho a los gobiernos principalmente, a los quienes diseñan este modelo económico, mucho el ser humano y la naturaleza, por lo que se ve. Entonces están en una guerra económica sin cuartel, están en una guerra económica sin que les importe, ¿no? La vida de otros pueblos, ¿no? Entonces esto yo les invito a los oyentes, si tienen tiempo pueden mirar un poco la geopolítica, cómo se está moviendo ahora, ¿no? Y para entender un poco todo, porque muchas veces vemos de manera fragmentada, cuando vemos que existe toda una geopolítica a nivel mundial, cómo se diseñan las intervenciones, cómo se diseñan los modelos económicos, cómo se enseña la venta de armas, cómo se mueve, ¿no? el capital financiero en base a las especulaciones, en base a crear burbujas, ¿no? En distintos países que después llevan a la quiebra, cómo están corrompidos los gobiernos, cómo se vende armas, cómo se financia el terrorismo. Pensamos nosotros que el terrorismo lo han originado solamente los pueblos musulmanes, cuando vemos que Occidente, en Europa y Estados Unidos, los gobiernos y las empresas que hacen armas se financian también el terrorismo. Es una cosa increíble eso, ¿no? Uno piensa que estas grandes civilizaciones como la europea, que han cometido muchos genocidios, guerras mundiales, matanzas por todas partes del mundo, piensan que han cambiado, que ahora son países que defienden los derechos humanos, pero increíblemente no han cambiado mucho, ¿no? Claro, no vamos a generalizar porque hay personas que sí luchan allá, ¿no? Movimientos alternativos que están luchando, partidos políticos que están luchando por cambiar, pero los que gobiernan, los que dominan realmente, siguen esas prácticas antiguas coloniales, ¿no? De vender armas, de destruir pueblos, de desestabilizar gobiernos, ¿no? Que ellos desestabilizan gobiernos en base a ujú. revoluciones de colores, en base a pagar a grupos, ¿no? que cometan asesinatos después para culpar a los gobiernos que ellos han sido, y en base fundamentalmente a los medios de comunicación. Si todos los medios de comunicación, la mayoría están manipulados, ¿no? Yo les digo al oyente, no crea en todos los medios de comunicación, no crea. No, busque información por su propia cuenta. Yo creo que fácilmente escuchamos una noticia y ya creemos que eso es la verdad, la santa verdad, cuando no es así. Todos los medios de comunicación responden a un interés político, no todos, no todos por supuesto, pero me refiero a los grandes medios de comunicación, responden a intereses políticos. Sus dueños son a la vez dueños de bancas privadas, son dueños de empresas, de tal manera que ellos van a defender sus intereses. Entonces, son muy pocos los medios de comunicación, yo diría los medios de comunicación pequeños, alternativos, los que dicen la verdad, ¿no? O los medios, pero casi la mayoría de los medios de comunicación están al servicio de Ujú. intereses económicos, de intereses políticos. Entonces ellos son capaces de demonizar países, de hacer ver a presidentes como dictadores, de hacer ver dictadores como buenos presidentes. Por ejemplo, a mí me admira un poco, aunque yo digo que no hay ningún gobierno perfecto, que todos son criticables, pero me admira un poco que se ataque tanto a Venezuela, digamos, ¿no? Y yo con esto no quiero defender a un gobierno, sino que póngase a pensar, se ataca tanto a Venezuela. Cuando Peña Nieto en México, en su gobierno, en México, hubieron miles y miles de matanzas, narcotráfico, 43 estudiantes desaparecidos en México y nadie dice nada. Entonces, ahí yo veo la hipocresía. Inclusive para la elección se mató a mucha gente. Exactamente, entonces en Colombia, por ejemplo, tremendo problema que tienen ahí económico, etcétera. En Paraguay, en la pobreza, digamos, en la corrupción. En Brasil, un golpe de Estado a la presidenta, y hay ahí un presidente de facto ahí en Brasil, ¿no? Que nadie lo eligió. Pero ¿por qué los medios de comunicación no dicen Sin nada? Yo, embargo, fue un traidor. yo digo una cosa, ya, critiquemos a Venezuela, está bien. Pero ¿por qué también no criticamos con la misma fuerza lo que ha pasado en México con Peña Nieto, lo que está pasando en Colombia, con lo que pasó con Santos, lo que está pasando en Brasil, ese golpe de Estado parlamentario, Pero lo que ha hecho Donald Trump lo que separando la familia. exactamente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde se matan afrodescendientes, donde se separan de los migrantes, no se separan los hijos de los padres, donde venden armas. Entonces, eso me parece la gran hipocresía, que solamente
políticamente enfocamos a un solo país y no con la misma fuerza. Si fuéramos éticos y si realmente quisiéramos hablar la verdad, con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma coherencia, podemos también hablar, de ejemplo, de México, que a mí me sorprende, que es un Ajá. país muy lindo. Yo he estado allá, muy bonito. No todos son, no todo es malo allá, por supuesto. La gente es muy linda gente, pero existe Pero pasa grandes. por una situación caótica México. Pero nadie dice nada. Está bien. Cuando Es estaba Peña terrible. Nieto, el que Si es de derecha, incluso todo está lo bien. que son sus grandes balnearios como Cancún, hoy día hay mucha delincuencia y Ah, demasiada. por ejemplo. Mm. Entonces eso yo, o sea, disculpe que hable mal, no, no es que esté hablando mal de México, no sé, que son noticias que aparecen en todas partes, ¿no? Yo no estoy hablando mal de nadie, no quiero hablar mal de nadie en ningún Ujú. país, solamente quería poner como ejemplo en nuestro gran Hispanoamérica, o Latinoamérica, o Yala, como decían los cunas, donde existe la hipocresía en los medios de comunicación, ¿no? Se ataca a determinados gobiernos, pero no se dice nada de otros gobiernos y otros países que también tienen problemas. Por eso, si vamos a criticar para mejorar, critiquemos pues todo lo que está malo y no Bueno, solamente critiquemos una parte. Eso quería decir. Juan Jacobo, Murallas de piel y silencio es un fragmento para que la gente lo tome en consideración. ¿Dónde lo pueden encontrar este librito? Bueno, nosotros mismos lo estamos vendiendo, como son producciones alternativas, entonces nosotros mismos ¿Y lo dónde te vendemos encuentran? tranquilamente en el teléfono. El teléfono tenemos un celular que es el 9595300335. Ahí Y, tienen entonces y el celular de Juan Jacobo para poder ver sus obras, que son muy interesantes. también en mi correo electrónico juanjacobotancara@gmail.com, juanjacobotancara@gmail.com. Y lo repito otra vez, el celular 9595300335. Me llaman y le hacemos llegar la obra, no hay problema. Bien, pues Juan Jacobo, hemos tenido una grata conversación. Yo te invito que otro día puedas venir porque nos quedan muchos temas todavía pendientes y los auditores de Radio Puerta Norte son muy participativos. Ujú. Así que sería un buen ejercicio de que podamos conversar con la gente después y hacerle ver qué es lo que estamos brindando desde otro punto de vista, más filosófico, más teológico, y cómo hacemos que la comunidad aymara sea realmente respetada y considerada por el mundo occidental. Muchas gracias, profesor Mario. Digo profesor porque, bueno, así lo recuerdo, ¿no? Bueno, soy profesor Claro, y siempre. soy profesor siempre. Entonces, muchas gracias. Un saludo a través de este medio al Liceo B4, no sé si hay docentes todavía de cuando yo era. Todavía hay ahí. Entonces, un saludo especial para ellos. Un saludo a la ciudad de Arica, a los aymaras, a las personas aymaras. Y, bueno, sigamos adelante por construir una sociedad alternativa. Ya, pues, hijo, gracias por tu visita. Hay un llamado. A ver, espera, Juan Jacob, porque tenemos un llamado. Buenos días. Buenos días, don Mario. Buenos días, dígame. Mire, aprovechando antes que termine el programa, quería nada más que felicitar y saludar a la Radio Puerta Norte por sus 20 años en servicio de la comunidad. Agradecer, ¿no es cierto?, también a nombre de varias personas que a lo mejor no lo han hecho como le dijera, por el sistema de solidaridad que tiene don Orlando Vargas con poner la radio al servicio de la comunidad. Ahí estamos, ahí Yo estamos. estaba escuchando y el programa con el invitado que ustedes tenían, lo encuentro excelente, las explicaciones que dio el señor, Ujú. y veo la diversidad que tiene la radio Puerto Norte, por eso me animó a felicitarlo sabiendo que ustedes están cumpliendo 20 años De de vida funcionamiento. institucional. También felicitar y saludar a todo el personal, a todos los colaboradores, ¿no es cierto?, de la radio, porque es una radio, ¿no es cierto?, que está al servicio, como le decía, de la comunidad. Así es, pues. Yo Eso nomás quería le decirle, agradezco su por llamado. favor, estimado. Muchas gracias, muy amable de su parte. Listo, hasta luego, que Bien, estén muy bien. estamos entonces terminando nuestro programa. Alex, agradecido de la visita de Juan Jacobo y ya veremos si nos damos tiempo para conversar un poco más. Muchas gracias, estimados auditores. No se olviden que hoy es nuestro día y celebramos 20 años desde que salimos al aire la primera vez allá en el Shopping Center en la oficina 318 y 319. Muchas gracias y hasta mañana.